the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Muy bien, vamos a empezar. Me gustaría que recordáramos que vamos a profundizar en este libro. Muchos de vosotros vais a flipar del aspecto físico de los lemurianos. No se parecían a nosotros. Hay vestigios zoológicos y fósiles, aparte de más de 14 estudios paleoclimáticos sobre este continente sumergido. Y vais a alucinar. Hay una conexión directa con los textos védicos y Lemuria. Los hombres azules, ¿os suena? La piel azul, y no por tomar plata coloidal, que sabemos que la piel coge un tono azulado, no, tenían una fisionomía diferente. ¿Sabéis dónde encontramos esto? En los textos védicos. Hay una escuela en la India, lo veremos en el vídeo, luego profundizaremos. Hay un profesor que ha estado 10 años estudiando unas estructuras sumergidas, colocadas piedra a piedra, de no sé cuántas millas, ¿de acuerdo? Y esto se ha logrado, esto realmente, físicamente, se ha logrado solapar con los textos védicos, donde nos cuentan que un pueblo extraño de hombres mono, con fisionomía, como estáis viendo en las imágenes, fueron quienes construyeron estos muros, carreteras, paredes o ciudades. Lo encontramos en los textos védicos. Esos eran los lemurianos. Estuvieron mucho más tiempo que cualquier otra civilización, fueron las bases de la civilización en un periodo de la Tierra, se cree que en el terciario, y aguantaron y pasaron 2 cataclismos. No uno, sino 2. Vamos con las fuentes. El investigador Philip Slater, en el año 1800, un zoólogo británico, escribió en su ensayo llamado Los lemures de Madagascar, donde nos muestran pruebas fósiles de que la India y Madagascar estaban unidas por una gran extensión de tierra. Había construcciones enterradas, había tipos de fósiles nunca vistos, incluso algo parecido a humanos, que en un principio se creyó que simplemente era algún tipo desconocido de homínido o simio, pero realmente ellos eran así, tenían otra fisionomía, no es que fueran monos grandes. Luego, en el año 1840, Saint-Hilaire, un naturalista francés, hizo un árbol genealógico con todos los fósiles recopilados en excavaciones y investigaciones in situ. Él solía irse o embarcarse en navíos holandeses o franceses y recorría todas las islas del Pacífico recogiendo fósiles. Y los fósiles de aquí no tienen nada que ver con los del resto del mundo, son muchísimo más antiguos, son los primeros. En el año 1851, Alfred Wallace mostró pruebas geológicas y fósiles de que existió una fauna desconocida en un continente sumergido. Este continente fue llamado en nuestro tiempo como Nueva Zelandia, casi el doble de Australia. Quiero que intentemos reconocer la labor de estas personas que dibujaban y recorrían el mundo con papel y carbón y muy fielmente retrataban todo lo que encontraban minuciosamente, y así se logró hacer un árbol genealógico, de toda esta variedad desconocida de animales de este continente. Antes de empezar, me gustaría recordaros que yo no estoy acostumbrado a leer en público, suelo leer para mí, así que ruego un poco de paciencia. Vamos a profundizar en este magnífico libro. Veremos pruebas líticas y antropológicas de que los lemurianos era una raza avanzada. Incluso se expandieron y durante los milenios de reinado ellos sobrevivieron a 2 cataclismos.
uno de estos cataclismos anegó toda la costa noroccidental. Todo esto lo veremos en estos vídeos tan interesantes sobre nuestro pasado, y no encontramos nada más porque está todo bajo el agua. Y vamos a empezar con este magnífico libro del año 1944 por W.L. Cervé. ¿De acuerdo? El perdido continente del Pacífico, Lemuria. Capítulo 1. No hay indicio de que los lemurianos fuesen una raza primitiva. Al contrario, era una nación altamente civilizada. Ni tampoco hay prueba de que los lemurianos descienden del reino animal. Esta creencia es aborrecible para cuantos estudian la civilización lemuriana. Conviene advertir que los arqueólogos dieron hace algunos años al desaparecido continente de arbitrario nombre de Lemuria, le dieron este nombre porque encontraron lemúridos en las islas y costas del Pacífico y creyeron que esta especie de animales, de monos de cola anillada, poblaban el sumergido continente de Mu o de Lemuria, al que las escrituras antiguas se le conoce como la patria de Mu, los hijos de Lemuria. En cuanto a los habitantes, hay pruebas de que eran de estatura algo mayor que la ordinaria de hoy, pues llegaban la estatura media a 1,85 m, con un peso de 70 kilos. Hasta los 90. Su aspecto era muy extraño y sus características diferían de las nuestras. A simple vista, el cráneo era lo que más llamaba la atención. Tenían afición a comer carne, y si la comían eran de animales de pequeño tamaño o de pescados. Su alimentación era principalmente de verduras y frutas. Habían descubierto la manera de confeccionar varias pastas vegetales, como nosotros hacemos con el pan y el trigo. Este régimen dietético influía poderosamente en sus costumbres, porque abobinaban de la caza y sus efectos del dolor y del asesinato. No siendo cazadores, no se aventuraban en las selvas ni descubrieron nuevas tierras. Solo se adaptaban y mejoraban el entorno. Después del primer cataclismo, que hundió a más de la mitad del continente, dejando tan solo la posición ubicada en el centro del Pacífico, la cultura lemuriana se desenvolvió en la escarpada costa oriental, y los habitantes establecieron relaciones comerciales con el nuevo continente que es hoy América del Sur, pues la del norte era a la sazón una tierra pantanosa y de lagos, y las únicas partes habitables eran la de los extremos, América del Norte y América del Sur. La América meridional ofreció un campo propicio para la fundación de colonias a los lemurianos, que desde el Yucatán llegaron allí cuando la gran catástrofe. Los lemurianos no usaban buques de vapor como los que ahora conocemos, sino que se valían de viento como un propulsor de sus naves. Según las inscripciones halladas en los documentos arqueológicos y petroglifos en el Pacífico, habían encontrado en las comarcas volcánicas unas piedras arrojadas a la superficie terrestre que tenían una propiedad particular, la de influir en el agua. Pues cuando se colocaba una de estas piedras en una gran masa de agua, impedía al líquido en determinada dirección. Ataban los lemurianos la piedra a la parte posterior de una almadía
y entre los brazos extendidos, ligeramente sumergida. Esta fuerza, de alguna manera, moderaba la impulsión del agua. No sabemos si de este modo alcanzaron mucha velocidad, pero desde luego arrojaban trabajo de procedimiento y era bastante eficaz para impulsar sus naves. Gran parte de Lemuria estaba constantemente envuelta en nubes de vapor, a causa de las extensas áreas de lava hirviente. En este respecto, la superficie del continente debió ser en muchos parajes muy semejante a lo que vemos cerca de Nápoles, donde el fuego interno pone en ebullición las fangosidades del suelo y produce un vapor continuo. He recorrido aquellas capas de terreno fangoso y estudiado la naturaleza del subsuelo, y al imaginarme el continente lemuriano con sus volcanes activos, unos subterráneos y otros montañosos, comprendí que no pudo disrumpirse y quedar anegado por las aguas del Pacífico. Seguramente las extensas áreas de fango en ebullición estaban bajo el nivel del mar, y la vegetación cubría tan solo las costas, los márgenes de los ríos y los terrenos sobre el nivel del mar. Los geólogos han coincidido generalmente en creer que el continente lemuriano llevaba 4 o 5.000 años antes de que el cataclismo hundiera la mitad que lindaba con el oriente de Australia. Los naturalistas que han estudiado la flora y la fauna de las costas del Pacífico dicen que Lemuria probablemente constara principalmente de coníferas y helechos gigantes, mientras que su fauna incluía muchas especies de excepcional interés científico. Muchos navíos holandeses, franceses y europeos, en aquellos lejanos tiempos de las eras coloniales, descubrieron estas ruinas, pero las dinamitaron para romper la fe de los pobladores del Pacífico. Los edificios que construyeron los lemurianos eran de piedra, altamente dura y moldeable, un estilo del granito y del mármol. Los restos de dichos edificios muestran no solo el empleo de durísimas piedras, sino también de una especie de cemento o argamasa para juntarlas, que ha resistido a la triple injuria del tiempo, de las aguas y de los cataclismos. Estas piedras supervivientes son las pruebas de que hubieron varios cataclismos. La extraña índole de las piedras es una de las pruebas de la dispersión de los lemurianos antes y después del gran cataclismo. En algunas partes de la costa sudamericana del Pacífico, exactamente en la de Baja California y los Estados Unidos de California, se han encontrado ruinas de edificios de la misma índole y clase de piedras que en el Pacífico. Sí, si a esto se añade el hallazgo de esculturas raras, extrañas piedras o piezas de madera, o ejemplares de notable sofisticación de cerámica, las cuales según son restos del desaparecido continente de Mu, de los lemurianos. A lo largo de la lectura de este vídeo y este estudio encontraremos pruebas irrefutables de que los antiguos lemurianos estuvieron en comunicación con las costas de Norteamérica antes de que desapareciera el continente de Lemuria.